Realizamos este video en función del curso de Excel avanzado con inteligencia artificial que se imparte en la UTN Facultad Regional Avellaneda. La idea de este video es transmitir un resumen esencial de muchas habilidades que se quedan entre un Excel básico y un Excel avanzado. Esas habilidades de un Excel intermedio que las dan más bien el día a día, el uso, la práctica sobre el sistema, y que sí, cuando vamos a hacer o desarrollar elementos avanzados en Excel, nos pueden servir de mucha ayuda, ya sea una u otra de estas habilidades. Bueno, queríamos empezar para hacer uso de las habilidades y centrarnos en la introducción ya del Excel avanzado, en recordar las bases que nosotros desarrollamos en el curso de Excel básico, la parte inicial, donde por ejemplo nosotros partíamos de construir una tabla. Acá vamos a dejar los enlaces a los cursos anteriores para a los temas anteriores, para no tener que estarnos repitiendo tanto en la parte de diseño, donde partíamos de tener una tabla con, por ejemplo, notas de una asignatura y otra asignatura. Y bueno, a partir de estos elementos nosotros llegamos a confeccionar la base inicial de una tabla, haciendo uso del diseño. Hablábamos también en estos cursos de las etapas de diseño, del buen uso del color, de las buenas prácticas, de la profesionalidad, etc. Acá nosotros también introducíamos fórmulas iniciales y básicas, como por ejemplo la que nos permitiría calcular el promedio de las notas de estos alumnos, y veíamos que teníamos varias formas de hacerlo. Una, el concepto de promedio, con la fórmula básica de efectuar que promedio es la suma de todas las partes. En este caso estaríamos hablando de la nota 1 más la nota 2 del alumno 1, que está en F6 más G6 dividido 2. Y bueno, también sabemos que podemos utilizarlo a partir de aplicar la variable, la función promedio. Acá uno de los elementos muy interesantes y del Excel intermedio, que cuando vamos a trabajar muchas tablas con muchas filas y muchas columnas, es fundamental saber que yo aquí puedo o alar, y ese alar es bueno cuando tenemos un cierto y determinado tamaño, pero cuando el tamaño es muy grande habría que alar, y realmente es una muy buena práctica, o mejor práctica, pararse, afinar acá y de alguna forma dar doble clic. Eso va a extender todos los elementos hacia abajo y nos ayudaría a la hora de poder nosotros llevar fórmulas a tablas de mayor tamaño. Acá entonces queremos introducir un elemento que es el formato condicional, es decir, esto es un elemento que, como les decía, está en el Excel intermedio, en la práctica, en el día a día. El formato condicional no es más que un formato que, como el nombre lo dice, va a aparecer a partir de una condición determinada y nos va a permitir ayudar a realizar varias tareas en el Excel avanzado. Bueno, el formato condicional básico, nosotros podemos acá elegir reglas. Por ejemplo, vamos a suponer que los estudiantes que tengan un promedio mayor de 8 van a estar en un color verde, haciendo referencia a los colores del tablero de mando. Y entonces nosotros podemos venir acá y decir como formato que cuando el valor es mayor a 8, nosotros vamos entonces a aplicar un relleno de color verde. Y ahí estamos estableciendo un formato condicional, que como formato condicional sabemos que los formatos podemos llevárnoslos con el pincel y aplicarlo sucesivamente a los demás elementos que cliquemos con el pincel en la mano. También podemos poner más de un formato. Acá vamos a estar viendo las reglas de los formatos que estamos aplicando.
Aquí vemos que tenemos un solo formato hasta este momento aplicado sobre esa celda, que es cuando el valor sea mayor que 8. Y bueno, si el valor fuera menor que 8, lo pudiéramos poner como rojo. Vendríamos a un formato condicional, buscaríamos es menor que, en este caso menor que 8, y bueno, color rojo. Volvemos a copiar el formato y aplicarlo abajo, y ya vemos cómo automáticamente cuando se calcula el promedio va a estar aplicado las reglas del formato condicional, donde tenemos las dos reglas del formato condicional. Para los valores mayores, los valores menores, tendríamos que incluir los valores iguales en algún que otro de los dos elementos pudiera estar incluido acá, y entonces para ello nosotros editaríamos la regla y transformaríamos el valor mayor igual que 8, así sucesivamente. Bien, acá es interesante el tema de los formatos condicionales como un valor que insistir queda en el eje intermedio. Nosotros también estuvimos viendo la posibilidad de hacer gráficos normales, y lo vamos de alguna forma a ejercitar bien rápido acá. Cuando hablábamos de gráficos, recordar que hay una conferencia propia solo de gráficos, y es lo que nos permite a nosotros mostrar visualmente una tabla para tomar rápidas decisiones. Lo hacemos acá de una forma que nos permita después poder utilizarlo en el Excel avanzado cuando estemos haciendo gráficos dinámicos sobre tablas dinámicas. Acá en principio era bien simple, decíamos que si nosotros queríamos graficar dos columnas o dos elementos determinados o más de ellos, bastaba con seleccionar los dos elementos que nosotros queremos graficar. Y lo que estoy haciendo acá es seleccionando una columna, no presiono absolutamente nada, ahora presiono la tecla control y vengo y selecciono la otra columna. Vendríamos aquí a insertar un gráfico, dependencia del tipo de gráfico. En el caso de que estamos comparando los promedios de notas, se pega muy bien un gráfico de columna, y bueno, así asignábamos el gráfico de columna que podíamos configurar en colores, en textos, etcétera, que como les comentaba, hay una conferencia directamente encaminada a este valor. Bien, nosotros vimos también que, por ejemplo, para buscar la forma de lograr aplicar una multiplicación fijando un valor, vamos a suponer que la nota de matemática o la nota número 1, a ponerle un nombre, aquí vamos a insertar, bueno, que la nota número 1 representa un % del valor final. Para poder calcular ese elemento, y aquí podemos decir, bueno, qué % representa de ese valor final. Entonces, suponiendo que represente un 45%, la nota 1. Entonces, si nosotros fuéramos a ver el equivalente de la representación de la nota 1, nosotros estaríamos multiplicando la nota 1 por lo que representa el %. Sería, en este caso, es igual a la nota 1 por lo que representa el %. Si nosotros ahora vamos a aplicar el mismo efecto de alar o de dar doble clic al final, como habíamos enunciado anteriormente, nos da un error en el siguiente elemento. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque cuando nosotros traceamos, es decir, evolucionamos por filas y columnas, esta ecuación de F6G2 va a evolucionar a la siguiente fila, que es F7, es decir, 1 hacia abajo, y por lo tanto va a bajar 1 hacia abajo de F6 a F7 y de G2 a G3, pero en G3 no hay datos. Entonces, ¿eso a qué nos está llevando? Bueno, eso nos está llevando a que si el dato es único aquí y queremos fijarlo, entonces en la fórmula nosotros vamos a elegir el dato que queremos fijar y vamos a presionar en este momento F4. Al presionar F4 nosotros fijamos exactamente ese dato, y al fijar ese dato, cuando extendemos las filas y las columnas, ya así nos queda que G2, que fijamos acá arriba, no se corre hacia abajo como si se va corriendo la fila que nos dejamos fija en ese momento. Otro elemento de los valores intermedios que nosotros necesitamos
para un Excel avanzado. En un Excel avanzado nos va a pasar que vamos a encontrarnos con palabras que vamos a tener que cambiar o sustituir, y para eso estaríamos haciendo uso del buscar y reemplazar. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos que sustituir lo que es alumnos por estudiantes. Entonces nosotros nos vamos a ir uno a uno cambiando cada una de esas veces u ocasiones en que aparece la palabra alumno. Para ello vamos a usar el buscar y reemplazar. Con el buscar y reemplazar nosotros ponemos alumno, y donde diga alumno vamos a poner estudiante. Al darle reemplazar a todos, nosotros vamos a sustituir de una vez y por todas los lugares en los que aparece alumno por la palabra estudiantes. Buscar y reemplazar, que vamos a estar utilizando mucho en función de elementos en tablas grandes que vienen con una carga ya sea que no vienen o con tilde o que vienen mal escritos, y que para el informe final nos va a hacer falta que estén bien escritos en todas las veces que aparece. Bien. A continuación, estos elementos que hemos estado valorando en esta tabla vamos a trabajarlos, pero en otra hoja, que es de los conceptos interesantes. Nosotros tenemos acá una hoja 1 y ahora vamos a trabajar una hoja 2, y así pudiéramos estar trabajando hoja 1, hoja 2, hoja 3. Estas hojas que estamos trabajando, si nosotros necesitamos que no las use más nadie, que nadie las pueda editar, nosotros esas hojas las podemos venir y proteger. Al proteger una hoja, que le podemos poner incluso contraseña, en este caso le voy a poner contraseña AA, podemos ver los elementos que nosotros queremos proteger. Aquí estamos protegiendo toda la hoja, pero también podemos aplicar una serie de conceptos solo para protegerlas contra estos elementos que están acá. Bueno, cuando le damos proteger, aquí nos dice que volvamos a replicar la contraseña AA, y fíjense cómo ahora yo no puedo cambiar nada en una hoja protegida. Vengo a esta hoja y sí puedo trabajar, vengo a esta hoja y no puedo trabajar. Entonces, elementos que nos ayudan para, si ya la hoja está lista, está editada, nadie la pueda cambiar. La pueden usar, la pueden ver, pero nadie podría hacer cambios sobre esta hoja. Para desproteger la hoja hacemos el proceso inverso de desproteger hoja. Ponemos la contraseña y volvemos a tener una hoja en formato editable. Bien, a continuación, otro de los elementos fundamentales que quedan en el Excel intermedio. Por ejemplo, la necesidad de compartir comentarios. Si nosotros llegamos a esta tabla y en este dato podemos hacer un comentario para que alguien más lo vea, para que alguien más lo reutilice, que no afecte la impresión de la tabla, que no afecte la configuración de la tabla, nosotros vamos a dar clic derecho acá y podemos venir y insertar un comentario. Al insertar un comentario, que por supuesto sale el nombre del usuario que está trabajando en la máquina en estos momentos, ponemos este promedio debe ser aún verificado por el profesor Juan. Bien. Y definitivamente miren cómo aparece ahora un triangulito rojo arriba, que cuando la persona está revisando el Excel se para dentro de él y dice, este promedio debe ser aún verificado. Bueno, quedó ese comentario. Se soluciona el problema, viene clic derecho y se eliminan los comentarios. Trabajando en la otra hoja. Trabajando en la otra hoja, vamos a hablar ahora de algo que pasa mucho en los Excel avanzados, y vamos a enseñar unas técnicas que nos van a ayudar en el proceso de limpieza de datos con los Excel avanzados. Recuerden que ya estuvimos introduciendo que para trabajar con muchas tablas, lo principal y el procedimiento que estamos estableciendo es intentar llevar, cuando tenemos información dispersa en distintos formatos, ya sea un CSV, XML, cualquiera de los formatos en los que nos puedan estar pasando la información,
para nosotros procesarla, para obtener de esos datos información para la toma de decisiones, que después lo vamos a estar llevando a la inteligencia artificial para que nos demuestre lo que los números solos por sí mismos hablan y no podemos ver en muchas ocasiones. Bueno, nosotros tenemos que importar los datos, pero recuerden estas buenas prácticas siempre: hacer una copia o salva de la información. Es decir, siempre que usted vaya a empezar a trabajar datos que no son suyos, asegúrese de hacer una copia. Muchas veces la persona que se lo da debe tener una copia, pero usted también, por si en algún momento hay un daño, hay que virar atrás, se nos fue la corriente, cualquier elemento que en un momento determinado pueda ocasionar daño sobre esa información, usted volver a tener todo y volver a partir sin perder nada del momento inicial. Después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después nosotros vamos a importar datos hacia nuestro Excel en los formatos que estén. Y lo siguiente que vamos a hacer, y que nos lleva a veces mucho tiempo, es la limpieza de esos datos, para después entonces hacer el procesamiento de los datos en dependencia de lo que nos estén pidiendo o lo que necesite la organización que nosotros analicemos. Bien, copiar, hacemos una copia, importamos y limpieza. Para ello nos vamos a estar auxiliando de, si nosotros queremos importar datos, nosotros sencillamente dentro de las pestañas vamos a estarnos moviendo por una pestaña datos que dice obtener datos externos, que es el producto de obtener, importar datos. Recordarle que este menú acá arriba, que desde el Excel básico lo asumimos que está y en el Excel avanzado asumimos que está, no necesariamente tiene que estar, porque ese menú es completamente configurable. ¿Cómo nosotros configuramos todo este menú que está acá arriba? Bueno, nosotros venimos a archivos, en archivos vamos a encontrar las opciones, usted lo puede ver en dependencia del Excel que usted tenga, aquí puede aparecer Luz Más, pero lo que estamos buscando es opciones, y dentro de las opciones vamos a buscar la personalización de la cinta de opciones. Esa personalización de la cinta de opciones es la que nos permite nosotros tener personalizado el menú que vemos acá arriba y que asumimos que siempre está ahí, y no necesariamente eso ocurre. Por ejemplo, si quitamos inicios y datos ahora mismo y damos a aceptar, fíjense cómo no tenemos el menú inicio donde están todas las etapas de diseño y no tenemos el menú datos que vamos a utilizar en este mismo momento. Eso puede ocurrir y sencillamente nosotros vamos a ir en opciones, personalizar la cinta, y vamos a agregar todas las cintas que queramos utilizar. Y así ahora tenemos nuestra cinta de datos con la cual vamos a hacer el segundo paso. Ya tenemos una salva de la información, vamos a venir a obtener datos externos. Fíjense cuántas fuentes de datos tiene el Excel y las bondades que da para obtener datos desde otras fuentes de datos. Bueno, en nuestro caso el primer ejercicio que vamos a levantar son tablas que tenemos para usar en el curso, que están en el Drive, que ya todos los participantes la tienen. Si alguien está viendo este video y necesita las tablas también para hacer sus ejercicios, nos los puede dejar escrito acá en los comentarios y se lo vamos a hacer llegar sin problema ninguno. Son tablas didácticas, son tablas de alguna forma para lograr entender y poder ejercitar. Lo que estamos cargando es una tabla cualquiera para tener datos. Bien, nosotros venimos acá, ponemos nuestro lugar desde donde queremos levantar los datos. Bueno, vamos a levantar esta tabla que dice bandera 23. Fíjense cómo a la hora de importar datos nosotros nos podemos encontrar con todas las etapas de la importación de datos. A la hora de importar datos nosotros podemos decirle, tiene elementos delimitados. Si lo vemos acá, estos son datos que están delimitados exactamente por un punto y coma. Si nosotros abrimos la tabla, que es un CSV, si lo vemos aquí dice CSV, que es un modelo de datos, y la abrimos con un editor de notas, vemos que es una tabla que está separada por punto y comas. Entonces, a la hora de importar esta tabla, sabemos que el ancho está delimitado, vamos a dar siguiente, y ese ancho está delimitado exactamente por punto y coma. Ese ancho puede estar delimitado por cualquier carácter. Si está por otro carácter, venimos, marcamos otro y lo ponemos acá. En este caso, bueno, vamos a hacer lo mismo si marcamos otro y ponemos punto y coma. Siguiente.
Ahora nos va a estar preguntando columna por columna si deseamos importarla, si no deseamos importarla. Esto lo vimos en clase cuando trabajamos con Data Query para hacer transformaciones en el modelo Excel que tenemos en el laboratorio, que además nos ayuda mucho porque es la filosofía de Power BI que vamos a estar viendo al final de todas estas clases. Bien, aquí le damos finalizar y ya traemos para acá todos los datos. Como no estaba parado en el lugar en que necesitaba estar, me los importó donde tenía puesto el clic. De hecho me lo preguntó y no le dije específicamente dónde, pero eso no es ningún inconveniente porque nosotros sabemos que podemos eliminar columnas y podemos eliminar filas y ya lo trajimos para el lado donde comienza nuestro trabajo. Acá interesante, pudo en algún momento esto traérnoslos en otro formato, que es por ejemplo un formato tabla. Suponiendo que haya venido en un formato tabla y de paso también tocamos el tema. ¿Qué hace el formato tabla? Bueno, suponiendo que todo esto que nosotros estamos haciendo acá, al nosotros declarar que esto tiene un formato tabla, vamos a tener una serie de beneficios que a veces son beneficios y a veces no lo son. Por eso hay que saber deducir cuándo hacerlo o no. Pero bueno, como parte, e insisto, de este programa de Excel intermedio, vamos a mostrar cómo nosotros declaramos que lo que hasta ahora para nosotros es una tabla, le decimos a Excel que sí, efectivamente, eso es un objeto, una clase que va a llamarse a partir de este momento tabla. Entonces, se viene a insertar y decimos insertar tabla. Ahí ya le estamos dando el rango de la tabla. Sí, por supuesto, la tabla nuestra en este momento tiene encabezado. Confirmamos que tiene encabezado y miren cómo en este mismo momento ya Excel nos está poniendo una serie de valores y de elementos que nosotros nos pueden gustar o no. Por ejemplo, nos puso estilo. Nosotros ese estilo lo podemos cambiar acá. Cambiamos el estilo. También nos puso un filtro que ahora vamos a introducir a continuación porque es fundamental el hecho de la utilización de filtros. Pero también podemos utilizar las tablas para, por ejemplo, si yo digo aquí que contiene filas de totales, miren cómo acá abajo se me apareció una fila de totales y que en este momento esa fila de totales, si yo lo vengo acá, me está diciendo que está sumando. Yo puedo sumarlo o puedo contarlo. En este momento sé que tengo 2 estudiantes como promedio. Entonces sería total de estudiantes como promedio y así sucesivamente nosotros podemos aplicar, dado que ahora podemos el máximo, sabríamos cuál es la máxima nota sin tener que estar escribiendo nosotros la fórmula. Esa es la ventaja de redactar un elemento como formato tabla. Bien, visto la redacción como formato tabla, vamos entonces a trabajar con la tabla que acabamos de importar una serie de elementos que nos ayudan siempre en función de la limpieza de los datos, que es el siguiente paso. Si nosotros vemos esta tabla, vemos realmente una tabla que puede que tenga muchas filas, ya no es la tabla original. Fíjense, si yo bajo hasta acá abajo, esta tiene 389 filas. Entonces estamos hablando de una tabla que ya no es una tabla pequeña y que en dependencia de que lo que nos estén pidiendo, nosotros vamos a tener que poderla limpiar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de limpiar? Bueno, primero fíjense que todos los títulos, por ejemplo, están en minúscula, que este título de aquí viene sin cobrar, junto, que este de aquí dice próxima, sin tilde. Todos esos elementos no activos yo los debería arreglar si la salida final de nuestro desempeño está relacionada con ellos. ¿Por qué? Porque por ejemplo cuando trabajemos la tabla dinámica vamos a ver que estos títulos se convierten en las columnas, en las variables después que nosotros vamos a estar ya sea filtrando, ya sea incorporando para contar, sumar, etcétera, y nos van a aparecer así. Entonces en el informe final nos van a aparecer mal escritas. Y si nosotros desde ahora la rectificamos, no nos van a aparecer con problemas al final. Otro elemento a la hora de poder nosotros limpiar datos es que vemos, por ejemplo, que en estos días, de formato fecha que está aquí, en estos días no hay valor ninguno. Entonces, en dependencia de lo que uno desee,
estos días de aquí, incluso estos días de aquí, nosotros pudiéramos quitarlos, eliminarlos. ¿Por qué? Porque realmente no son elementos que pueden aportar a la toma de decisiones. Al contrario, pueden traernos ruido, valores nulos o vacíos. En este caso estamos hablando de un valor nulo. Bien. ¿Qué nos ayuda a nosotros cuando tenemos que enfrentarnos a tablas muy grandes? ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, nos va a ayudar el hecho de inmovilizar paneles, el hecho de ordenar y el hecho de poder filtrar. Estos elementos, además de el quitar duplicado, son herramientas fundamentales para el trabajo con las tablas grandes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos acá abajo y llegamos aquí y decimos 19, bueno, 19 ¿qué? Porque no está claro qué cosa es, qué representa ese 19. ¿Por qué? Porque perdimos el encabezado acá arriba, ¿ves? Tendremos que venir acá arriba, candidato 19. Bueno, ¿cuántos cumplen años? Bueno, ¿cuántos cumplen años? 0, pero 0. Me muevo para acá, 19. ¿Y ahora qué representa este 19? Tengo que estar subiendo y bajando, y cuando tenemos una tabla muy grande, ya eso se convierte en un problema. Entonces, para inmovilizar la fila y las columnas, nosotros nos paramos en el lugar donde queremos inmovilizar ese elemento. Y vamos a ir a vista, dentro de vista, inmovilizar paneles. Fíjense que podemos inmovilizar solo la fila superior, inmovilizar solo la primera columna, o podemos inmovilizar el panel en fila y columna. Y ahora en este momento, fíjense cómo nos movemos. Y ahora, bueno, ¿cuál es el 19 este? El 19 finalizado. ¿Qué representa el 1 este? Representa las entrevistas. ¿Qué representa el 3 este? Representa las próximas. Eso nos va a ayudar mucho para nosotros poder trabajar. Suponiendo que también nosotros necesitemos trabajar con ciertos y determinados elementos, por ejemplo, los días en que hay 2 cumpleaños, por decir una métrica a filtrar, bueno, nosotros vamos a venir a datos, dentro de datos vamos a incorporar filtros, y en este momento ya nosotros podemos elegir los días en los que hay 2 cumpleaños. Podemos decir, bueno, los días en que hay 2 cumpleaños y se abren o hay abiertas. Días en los que hay 2 cumpleaños y hay abiertas. Entonces hacemos un filtro de un filtro, y así hacemos filtros complejos para poder ir examinando nuestra tabla. Estos filtros, que aquí hay 2 filtros anidados, un i de cuando hay cumpleaños y que sean abiertas, nosotros los quitamos de nuevo seleccionando todo. Y así tenemos nuestra tabla original. Bien, otro elemento que nos puede ayudar para trabajar con tablas de este tipo es, por ejemplo, el ordenar. Si nosotros queremos saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo, o trabajar por un orden, ya sea alfabético, ya sea por numérico, ya sea por orden de fecha, para después tomar decisiones, bueno, vamos a suponer que queremos trabajar por un orden acá de los totales, en función de los totales que sean que tengan un orden, para poder trabajarlos así. Bien, aquí tenemos entonces el ordenar. ¿Qué nos va a permitir el ordenar? Bueno, el ordenar, aquí ya marco la tabla y nos va a decir sobre qué queremos ordenar. Nosotros queremos ordenar sobre el total. ¿Y sobre el total qué queremos hacer? Bueno, sobre el total queremos ordenar de menor a mayor. Y aquí ahora nos salió el total de menor a mayor. Eso nos puede ayudar mucho a la hora de trabajar en una tabla. Y por supuesto también podemos ordenar de mayor a menor y viceversa. Bien, bueno, ese filtro que tenemos ahí de mayor a menor, nosotros podemos quitarlo, borrarlo, ese orden que dimos, y bueno, regresar incluso atrás con el simple control Z. Nos ayuda mucho también el hecho de quitar datos duplicados. El hecho de quitar datos duplicados es un elemento que no necesariamente se pueda o se deba aplicar siempre, porque por ejemplo, si usted necesita contar el número de visitas que alguien hace a algún lugar, y si hace 3 visitas, las 3 visitas van a aparecer duplicadas. Pero si usted lo que necesita es saber otro elemento, no importa la cantidad de visitas, entonces la cantidad de visitas sí las debe quitar porque están duplicadas. Por ejemplo, yo aquí me doy cuenta que todos los datos en que todas las columnas sean no me aportan nada. Entonces
para mí estos datos están duplicados y son datos que me van a generar ruido después. ¿Cómo yo quito los duplicados de datos? Bueno, para quitar duplicados de datos es fundamental venir aquí a donde dice quitar duplicados. Vengo y digo, vamos a quitar duplicados. ¿Y de quién voy a quitar duplicados? De donde se repitan las demás columnas, no el ID y la fecha, sino donde todas las columnas estas sean iguales, que en este caso casi siempre lo que estoy intentando quitar en este momento es donde todas sean null. Cuando hago eso, me dice que acaba de encontrar 71 momentos en que todas las columnas son iguales, y esos momentos que no los quiero ver repetidos, los elimino. Y ahí ya me quito todos los que son iguales, me dejo una que es diferente. Bueno, esa que me es diferente, yo la puedo quitar acá. Esto también es un elemento que después uno puede tomar decisiones sobre ellos. Es decir, bueno, si yo quiero comparar, pero depende de lo que uno necesite hacer después. Si yo quiero comparar valores de todos los valores que están, que no tienen datos, no me ayudan. Entonces esos valores que no tienen datos los voy a quitar. ¿Y cómo quito los valores que no tienen datos? Bueno, los marco y elimino columnas. Insistir en que son decisiones a la hora de limpiar las bases de datos. Con el filtro nosotros podemos fijarnos también si nos queda algún null. Por eso el tema de los filtros a veces ayuda mucho. Hasta aquí ahora vamos filtrando y no tengo valores null. Entonces ya tengo valores, una tabla bastante limpia, bastante homogénea, que nos va a permitir hacer varias transformaciones con ella y sin introducir ruido, sin introducir valores en blanco, sucesivamente elementos que nos pueden de alguna forma entorpecer la decisión final. Bien, cerrando ya esta etapa, vamos a hablar un poquito sobre otro valor que puede ser algo que nos ayude en la concepción, el desarrollo de una tabla, que va a ser el establecer validaciones de datos para nosotros poder buscar, por ejemplo, que las personas escriban en una celda única y exclusivamente lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, acá los estudiantes, vamos a intentar poner una columna que se llame sexo, y vamos a suponer que nosotros ahora le entregamos esta tabla a todos los estudiantes y dejamos que los estudiantes pongan lo que ellos deseen. Puede que venga en blanco, puede que venga una F, puede que venga femenino, puede que venga fen, puede que venga man, más, puede que venga una M, puede que venga cualquier dato. Y después, para homogeneizar esto en un nomenclador, para saber, por ejemplo, cuántos son de un tipo de sexo y cuántos son de otro y cuántos no respondieron, para marcar una discretización de 3 elementos de la variable, nos es muy difícil. Sin embargo, si nosotros preparamos la tabla y hacemos lo siguiente: en cualquier lugar de la tabla definimos una lista. Lo voy a poner acá abajo, pero lo pueden hacer en cualquier lugar de la tabla, incluso en cualquier otro lugar, que después ese elemento, como ustedes saben, usted lo puede venir y ocultar. Bien, vamos a suponer que las opciones sean F, M o no decir. Ya aquí ya sabemos ya que van a poner F, M o no quiere decir. Pudiéramos poner N cantidad de variables, todas las que ustedes deseen poner acá. Entonces venimos acá, que es el lugar donde queremos insertar ese filtro, y usamos este segundo elemento de los datos. Acuérdense que habíamos usado el duplicar. Bueno, el segundo elemento de los datos, ¿cuál sería el segundo elemento de los datos? Vamos acá entonces ahora a validar. Y si queremos validar cualquier valor, no, cualquier valor no. Nosotros queremos que se cree una lista. Y al crearse una lista, tenemos que definir un origen a esa lista. ¿Qué origen tendría esa lista? Los elementos que acabamos de definir. Aceptar. Y fíjense cómo ahora la persona que va a escribir aquí solo puede elegir uno de los valores. No va a poder escribir. Si aquí quisieran poner fen, le va a dar un error. Y eso nos va a permitir a nosotros tener normalizado todo el flujo, para que esas variables sean las que después nosotros podamos filtrar y decir cuántas F tenemos, y ya sabríamos cuánto es el sexo femenino. Si no tuviéramos que estar buscando cuántas F, cuántas fen, cuántas. Bien, a continuación, como es un elemento que tenemos diseñado para filtrar, es un
otro elemento que podemos alar hacia abajo o darle doble clic aquí, y aquí ya nos aparece también, para que nada más que se puedan elegir estos valores. Y eso ayuda mucho en el sistema para concebir que los valores establecidos sean los que nosotros previamente hayamos definido. Por último, ya única y exclusivamente recordar que si usted quiere revisar la ortografía del libro, usted puede presionar F7. Con F7 el libro revisa o comienza a revisar toda la ortografía, que es fundamental para no entregar elementos con faltas de ortografía. Que también nosotros pudiéramos trabajar los anchos de columnas por valor. Por ejemplo, cuando nos pasa que estamos en una tabla y tenemos datos, por ejemplo, un dato de observación que vamos a poner acá atrás, por ejemplo, incluso vamos a poner observación sin tilde para hacer también el ejercicio de la falta de ortografía. Fíjense cómo al tener declarado una tabla y agregué una columna, todo me puso ya el mismo formato. Una de las ventajas de tener declarado una tabla. Presiono F7, me dice que si deseo continuar. Aquí estamos ya haciendo la revisión ortográfica, ya nos pone bien la palabra observación. Suponiendo que esta observación de ese estudiante sea así, que nos va a pasar en muchos datos cuando nosotros estemos trabajando. Bueno, esa información no se ve bien y podemos de alguna forma decir, bueno, que vimos en el curso anterior, nosotros damos doble clic al final de la columna y se nos alinea, y miren cómo se nos fue por ir para allá. Entonces ahora tenemos un problema, porque si fuéramos a imprimir esa tabla, pasa algo así, y a nosotros eso no nos interesa que quede completamente para allá. Esto es un dato pequeño, pero imagínense una tabla en el cual este campo de esta celda tuviera varios cientos de caracteres. Esa columna correría por ir para allá hasta donde ella se pudiera autoajustar. Después, para echarla para acá nos costaría un poquito de trabajo si la columna es muy grande hacia allá. Entonces acá hay un valor que es el valor del ancho de la columna, que nosotros aquí lo podemos establecer para no tener que estar yendo al final de la columna y poderlo restablecer. Recordar también que este elemento se puede alinear dando formato de celda y lograr que se ajuste completamente a la celda que nosotros estamos trabajando. Bien, bueno, con estos conceptos hemos de alguna forma conectado las ideas fundamentales entre un Excel básico y un Excel intermedio para llegar a poderlas aplicar al Excel avanzado. Es decir, son técnicas que vamos a estar utilizando mucho, sobre todo en la limpieza de datos. Son herramientas que pudiéramos usar o no en dependencia de lo que queramos. Queremos poner un filtro, ponemos un filtro. Queremos inmovilizar, inmovilizamos. Queremos utilizar formato condicional, formato condicional. Queremos cambiar ortografía, cambiamos ortografía. Eliminar duplicado, eliminamos duplicado. Ordenar, ordenar. Es en dependencia de lo que nosotros necesitemos para tener datos limpios, para continuar entonces transformándolos en función de lograr de esos datos obtener ya una información recopilada que nos permita realizar un estudio para lograr tomar las mejores decisiones a partir de la transformación de datos. La siguiente conferencia vamos a estar trabajando exactamente estas transformaciones con las tablas dinámicas. Por ahora nos despedimos, nos vemos pronto, nos vemos en el aula.